Bienvenidos a nuestro curso seminario de la especialidad de Liderazgo y Gestión Educativa. El video del día de hoy está enfocado a métodos y técnicas de investigación. Vamos a empezar diciendo que una investigación es una actividad dedicada a la obtención de nuevo conocimiento o su aplicación para la resolución de problemas específicos a través de un procedimiento comprensible, comunicable y reproducible. Puede dedicarse a distintas áreas del saber humano e implicar distintos tipos de razonamiento y procedimientos, según el método de investigación elegido. El término método proviene de meta, hacia y odos camino, lo cual sugiere que su significado sea el camino más adecuado hacia un fin, es decir, que un método es un procedimiento que elegimos para obtener un fin determinado. En consecuencia, los métodos de investigación son distintos modelos de procedimientos que se pueden emplear en una investigación específica, atendiendo a las necesidades de la misma, o sea, a la naturaleza del fenómeno que deseamos investigar. Un perfecto ejemplo de ello es el método científico, que es una serie de procedimientos de tipo lógico y experimental que permiten comprobar una hipótesis mediante experiencias controladas, replicables y precisas, o sea, mediante eso que conocemos hoy en día como ciencia. ¿Cuáles son los métodos de investigación? A grandes rasgos, los métodos de investigación se clasifican en lógicos y empíricos. Los métodos lógicos de investigación implican la utilización del pensamiento y el razonamiento para ejecutar deducciones, análisis y síntesis. Por otro lado, los métodos empíricos de investigación se aproximan al conocimiento mediante experiencias replicables, controladas y documentadas, que conocemos bajo el nombre de experimentos. Además, también podemos identificar los siguientes métodos. Método lógico-deductivo. Consiste en aplicar principios generales a casos particulares a partir de ciertos enlaces de juicios. Esto pasa, primero, por encontrar principios desconocidos a partir de los ya conocidos y segundo, descubrir las consecuencias desconocidas de principios ya conocidos. Método deductivo directo, empleado sobre todo en la lógica y el razonamiento formal. Extrae de un conjunto finito de premisas comprobadas una conclusión única y verdadera. Método deductivo indirecto. Es el método basado en la lógica del silogismo, es decir, de la comparación de dos premisas iniciales para obtener una conclusión final. Generalmente la premisa inicial es general o universal, la segunda premisa es particular y la conclusión puede ser la uno o lo otro. Método hipotético deductivo. Se trata del método que parte de una hipótesis o explicación inicial para luego obtener conclusiones particulares de ella, que luego serán a su vez comprobadas experimentalmente, es decir, comprende un paso final de inferencias empíricas que permiten deducir una hipótesis inicial que sea luego sometida a experimentación. Método lógico inductivo. Propone el camino inverso. A partir de premisas particulares se infieren conclusiones universales o generales, ya sea mediante inducciones completas o incompletas. Existe otra clasificación general que vamos a tener en cuenta y es la del método cualitativo. Cuando hablamos de métodos cualitativos, investigaciones cualitativas o metodología cualitativa, nos referimos al tipo de procedimientos de recopilación de información más empleado en las ciencias sociales. Se trata de métodos de base lingüístico-semiótica. Emplean técnicas distintas a la encuesta o el experimento, tales como entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación participante. Todo método cualitativo aspira a recoger los discursos completos sobre un tema específico, pero luego proceder a su interpretación, enfocándose así en los aspectos culturales e ideológicos del resultado en lugar de los numéricos o proporcionales.
Esto implica comprender el contexto natural y cotidiano del fenómeno estudiado. También considera los significados que se le atribuyen y las valoraciones que las personas hacen. Dicho de otro modo, el método cualitativo plantea comprender lo que la gente piensa y dice. Características del método cualitativo. Las investigaciones cualitativas suelen ser multimetódicas en su aproximación al objeto de estudio, es decir, que suelen aplicar distintos métodos de obtención de información al mismo tiempo. Arroja datos de tipo descriptivo, el contenido cultural de las personas, los datos observables de lo que dicen, entre otros. Por otro lado, este tipo de investigaciones no suelen plantear una hipótesis a priori, sino que aspira a utilizar la lógica de la inducción para dar respuestas a las preguntas que motivan al estudio. Los ejemplos del método cualitativo podrían ser estudios etnográficos en los que se emplea la observación participante, esto es, una descripción científica de la vivencia del investigador en una sociedad y cultura distintas. Existen muchos ejemplos de ello en los estudios de ciertas tribus africanas durante el siglo XIX por parte de los estudiosos europeos. Investigaciones participativas, aquellas en las que el investigador interrelaciona su pesquisa con la participación de los sujetos investigados para comprender el funcionamiento de una comunidad en pro de su beneficio. Ejemplo de ello son los trabajos sociales que buscan proponer modelos de desarrollo para las comunidades deprimidas como barriadas urbanas o poblaciones marginales. Estudios culturales, acudiendo a la documentación pertinente al contexto y a otras fuentes textuales, muchas investigaciones aspiran a comprender la lógica cultural detrás de las manifestaciones concretas, aplicando un método transdisciplinario. Por ejemplo, un estudio de las formas de representación artística de un conflicto social en un país que arroje luz sobre lo que la gente siente al respecto, pero no dice. Otro método es el método cuantitativo. Los métodos cuantitativos, metodologías cuantitativas o investigaciones cuantitativas son el conjunto de estrategias de obtención y procesamiento de información que emplean magnitudes numéricas y técnicas formales o estadísticas para llevar a cabo su análisis, siempre enmarcados en una relación de causa y efecto. En otras palabras, un método cuantitativo es todo aquel que utiliza valores numéricos para estudiar un fenómeno. Como consecuencia, obtiene conclusiones que pueden ser expresadas de forma matemática. Los métodos cuantitativos de investigación son útiles cuando existe en el problema a estudiar un conjunto de datos representables mediante distintos modelos matemáticos. Así, los elementos de investigación son claros, definidos y limitados. La investigación cuantitativa es considerada la forma contraria de la cualitativa y su empleo es frecuente en el campo de las ciencias exactas. Características del método cuantitativo. Se caracteriza ante todo porque requiere variables numéricas para poder expresar el problema de investigación. Entre sus técnicas suelen emplearse encuestas, experimentos e incluso predicciones, una vez obtenido el primer resultado, ya que los datos cuantitativos suelen ser generalizables. Otra característica es que se trata de un método objetivo. Esto significa que la interpretación y los puntos de vista no tienen cabida en él, sino la relación demostrable entre cifras y modelos matemáticos. Por ello, la inferencia en su procedimiento lógico más usual. Su punto de partida es siempre una hipótesis. Tipos de investigación cuantitativa. Podemos hablar de 4 tipos. Descriptiva. Intenta especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno estudiado mediante dinámicas objetivas de observación, análisis y demostración. Usualmente constituyen el primer paso de cualquier investigación científica. Analítica, más compleja que la descriptiva, consiste en el complejo o
o comparación de variables determinadas entre grupos de control y de estudio, registrando el modelo en que los resultados se dan en la práctica para poder comprobar o refutar alguna hipótesis previamente establecida. Investigación experimental, como su nombre lo indica, se trata de investigaciones fundamentadas en la experimentación, o sea, en la replicación de un ambiente controlado del fenómeno estudiado de tal manera que pueda comprender y eventualmente manipular las variables que determinan su resultado. Investigación casi experimental. Se trata de procedimientos experimentales que no pueden distinguir de manera azarosa entre los grupos de control y de estudio, diferenciándose así de los propiamente experimentales. Ejemplos del método cuantitativo. Algunos ejemplos sencillos del método cuantitativo pueden ser un sondeo de opinión, por ejemplo, ante unas elecciones venideras en el que se exprese el apoyo a cada candidato en términos de porcentaje y número de votantes potenciales. A partir de los resultados, podría extrapolarse una predicción respecto al resultado verdadero. Un estudio de la cantidad de casos de alguna enfermedad y su distribución geográfica o respecto a las clases sociales de una misma comunidad, a la vez que un sondeo respecto a los hábitos alimenticios, sanitarios o sociales para intentar hallar un vínculo entre ambas informaciones. Y por último, un registro de la efectividad de un antídoto contra el veneno de cierto tipo de serpientes en base a la tasa de sobrevivencia de caballos de una misma raza mordidos en las patas, comprobándolo con otro tipo de antídoto de diferente naturaleza química. Otro método es el método analítico. El método analítico o empírico analítico es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa y la lógica empírica. Es el más frecuente empleado en las ciencias, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Este método analiza el fenómeno que estudia, es decir, lo descompone en sus elementos básicos. Este método consiste en la aplicación de la experiencia directa a la obtención de pruebas para verificar o validar un razonamiento a través de mecanismos verificables como estadísticas, la observación de fenómenos o la replicación experimental. El método analítico es uno de los modelos propuestos en el método científico. Es sumamente útil en campos de estudio novedosos e inexplorados o en estudios de tipo descriptivo, dado que emplea herramientas que revelan relaciones esenciales y características fundamentales de su objeto en estudio. La lógica empírica en la cual este método se basa proviene de la filosofía de la antigua griega, siendo su máximo exponente el propio Aristóteles. Posteriormente se transmitió a través de los estudiosos árabes medievales y finalmente jugó un rol esencial en la conformación de la lógica experimental que fundamenta nuestra idea de ciencia y de conocimiento comprobable. Características del método analítico. El método analítico es ante todo fáctico, que significa que en la medida que se basa en hechos comprobables, manteniendo un saludable escepticismo respecto a lo que carezca de fundamentos racionales. Verificable empíricamente, dado que no plantea el estudio de los fenómenos del universo mediante la lógica interna de la mente o de la fe religiosa, sino de la constatación mediante el uso de los sentidos y de instrumentos de medición. Es progresivo y autocorrectivo, lo que significa que se actualiza de manera paulatina pero constante, modificando así de un momento a otro lo que se tiene por cierto, siempre y cuando haya evidencias que respalden la nueva proposición. Depende del muestreo y es por esa razón que aplica también el propio proceso de recolección de evidencia, de manera de no incurrir en falsas premisas o en falacias debido a una recolección defectuosa de datos. Ejemplos del método analítico. Prácticamente
Cualquier estudio científico de hoy en día es un buen ejemplo de la aplicación del método analítico. Esto incluye experimentos de la llamada ciencia dura, es decir, comprobaciones médicas, biológicas, químicas o físicas, en las que se replican fenómenos que se dan en la naturaleza bajo un ambiente controlado o de un laboratorio. Así lo hacen, por ejemplo, quienes estudian los hidrocarburos, replicando su comportamiento con muestras creadas artificialmente para el avance de la industria petroquímica, pero también aplica para estudios en las ciencias sociales, como las mediciones estadísticas de las ciencias políticas, las encuestas de la sociología o el registro de experiencias verificables que sirve de base a la antropología. Método sintético. El método sintético es un proceso analítico muy diferente al que hemos estado definiendo, ya que este supone la reconstrucción resumida de un suceso como un camino hacia la comprensión de un fenómeno. Esto significa que plantea la posibilidad de tomar los puntos clave de algún fenómeno de interés y construir una versión corta, o sea, un resumen, en el que se hace énfasis en ciertos elementos y se descartan otros considerados menos relevantes. Semejante método es fundamental para la comunicación y transmisión de la información. Saca provecho de la capacidad de la mente humana para la síntesis, o sea, para la reconstrucción jerarquizada de un evento observado. Dicho más simple, las técnicas de investigación son herramientas y procedimientos disponibles para un investigador cualquiera que le permite obtener datos. No garantizan que la interpretación o las conclusiones sean correctas, pero por eso se necesita un método o una metodología. Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, procedimientos e instrumentos utilizados para obtener información y conocimiento. Se utilizan de acuerdo a los protocolos establecidos y a la metodología determinada. Forman parte de la técnica del procedimiento puntual que llevamos adelante para obtener el resultado determinado, que en este caso es el de recaudar información. Existen técnicas de investigación aplicadas a todas las áreas del saber. Sin embargo, vamos a identificar esta clasificación general. Tipos de técnicas de investigación documentales. Son aquellas que recopilan información acudiendo a fuentes previas como investigaciones ajenas, libros, información de soportes diversos y emplea instrumentos definidos según dichas fuentes, añadiendo así conocimiento a lo ya existente sobre un tema de investigación. Es lo que ocurre en una investigación histórica en la que se acuden a textos de la época. Técnica de investigación de campo. Son aquellas que propician la observación directa del objeto del estudio en su elemento o contexto dado y que adaptan a ello sus herramientas que buscan extraer la mayor cantidad de información en el mismo lugar. Esto tiene lugar, por ejemplo, en la investigación estadística, ya que sale a buscar y clasificar las opiniones de las personas en la calle. Y por último, experimentales. Son aquellas que parten de la reproducción en un ambiente controlado de los fenómenos naturales que busca estudiar. Por ello se emplean herramientas y saberes tanto prácticos como teóricos, documentales o no, y se registra lo observado para tratar de dar con la verdad de cómo y por qué ocurren las cosas. Tal es el caso de la creación de vacunas en un laboratorio médico. Ejemplos de técnicas de investigación. El primero de ellos es la entrevista. La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo. Los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes. Según el fin que se persigue con la revista, esta puede estar o no estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la revista es aplicada en las etapas previas de la investigación, donde se quiere conocer el objeto desde el punto de vista
externo sin que se requiera aún la profundización en la esencia del fenómeno, las preguntas a formular por el entrevistador se dejan a su criterio y experiencia. Si la revista persigue el objetivo de adquirir información acerca de las variables de estudio, el entrevistador debe tener clara la hipótesis de trabajo, las variables y las relaciones que se quieren demostrar, de forma tal que se pueda elaborar un cuestionario adecuado con preguntas que tengan un determinado fin y que son imprescindibles para esclarecer la tarea de la investigación. El éxito de que se logre la entrevista depende en gran medida de la comunicación que alcance el investigador con el entrevistado, la preparación que tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe realizar, la estructuración de las mismas, las condiciones psicológicas del investigado, la fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de confianza que tenga el entrevistado sobre la no filtración de la información que él está brindando, así como la no influencia del investigador en las respuestas que ofrece el entrevistado. La entrevista es una técnica que puede ser aplicada a todo tipo de persona, aun cuando tenga algún tipo de limitación, como es el caso de los analfabetos, limitación física y orgánica, o niños que poseen alguna dificultad que les imposibilite dar una respuesta escrita. La entrevista es muy útil en estudios descriptivos y en la fase del diseño de investigación. Es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos y situaciones. La encuesta. La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta, a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de la entrevista, la encuesta cuenta con una estructura lógica rígida que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial y se determina del mismo modo las posibles variantes de las respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos estadísticos. El fichaje. El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas en investigación. Consiste en registrar los datos que van obteniendo en instrumentos llamados fichas, los cuales, debidamente elaborados y ordenados, contienen la mayor parte de la información que se recopila en una investigación, por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. El cuestionario. El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista. El cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita observar los hechos a través de la valoración subjetiva de este. No obstante, aquel cuestionario se limita a la observación simple del entrevistador o el encuestado. Este puede ser masivamente aplicado a comunidades nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener información sobre una gama amplia de aspectos o problemas definidos. La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y la forma de las preguntas que se les formula a los interrogados. La pregunta en el cuestionario, por su contenido, pueden dividirse en dos grandes grupos: preguntas directas y preguntas cerradas. La pregunta directa coincide el contenido de la pregunta con el objeto de interés del investigador. La formulación de la pregunta indirecta constituye uno de los problemas más difíciles en la construcción de encuestas. Ejemplo de una pregunta directa es: ¿le agrada a usted la profesión de maestro? ¿Sí o no?
Y ejemplo de una pregunta indirecta es: ¿quisiera usted que su hijo escogiera la profesión de maestro? Al construir el cuestionario conjuntamente con el contenido de las preguntas, hay que definir también su forma, utilizándose en sociología el cuestionario abierto y cerrado. La pregunta abierta en una encuesta es la que no limita el modo de responder en la misma, ni se definen las variantes de las respuestas esperadas. Este tipo de preguntas no permite medir con exactitud la propiedad, solo se alcanza a obtener una opinión. La pregunta cerrada tiene delimitada con antelación su respuesta para determinada cantidad de variantes previstas por el confeccionador de la encuesta. La forma más difundida de pregunta es aquella cuya respuesta está estructurada por esquemas de comparaciones de pares de valores, de categorías secuenciales de valores y otras. Reglas básicas para construir un cuestionario. Al igual que cualquier otra teoría propia de los métodos empíricos, hay que partir de la hipótesis formulada y específicamente de los indicadores de las variables definidas en esta, los que traducirán en preguntas específicas para el cuestionario. Número 2. Establecer la necesidad de cooperación del encuestado, lo que depende de que los individuos participen o no, o que contribuyan o no favorablemente a la investigación. Dicha demanda puede realizarse de diversas formas. Puede hacerla el entrevistador en el momento que presente la encuesta, puede acompañar el cuestionario por escrito, puede solicitarlo por teléfono o por una carta previa. Las preguntas deben ser claras. Cada término debe ser comprendido, no debe de plantearse dos preguntas en una, debe formularse de manera positiva y la construcción de la respuesta no debe inducir expresiones ambiguas. Número 4. Las preguntas no deben ser tendenciosas, es decir, no deben estar confeccionadas de manera tal que lleven al individuo a responder de una manera determinada o que lo predispongan en contradicción en su sentir ante la pregunta a responder. 5. Las preguntas no deben exigir mucho esfuerzo de la memoria. 6. Al abordar aspectos controvertidos o embarazosos, las preguntas deben ser construidas de forma tal que no constituyan un conflicto para el sujeto. 7. El orden de las preguntas debe de disponerse con arreglo a las características psicológicas de las mismas. En primer lugar, se deben preguntar datos sociodemográficos como sexo, edad, ocupación. A continuación, preguntas generales simples que los van llevando hasta preguntas más complejas, de lo impersonal a lo personal. Se debe contrarrestar el efecto de la monotonía en la variante de la respuesta. Esto ocurre fundamentalmente en cuestionarios cerrados y cuando el interrogado no se siente totalmente motivado a responder. Debe de inducirse una pregunta final que recoja la impresión respecto al cuestionario del interrogado. En conclusión, podemos decir que la ejecución de una investigación se hace en uso de múltiples métodos y procedimientos, tratando de ser cada vez más profundos y esenciales en la caracterización del objeto. El test es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta y tiene como objetivo lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la persona, como inteligencia, intereses, actitudes, aptitudes, rendimiento de memoria, manipulación, entre otros. A través de preguntas, actividades que son observados y evaluados por el investigador. Se ha creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la necesidad u objetivos del investigador. Son muy utilizados en psicología, en ciencias sociales y en educación. Actualmente gozan de popularidad por su aplicación en ramas novedosas de las ciencias sociales como las relaciones humanas y la psicología del consumo cotidiano, que utiliza revistas y periódicos para aplicarlos. Los test
contribuyen un recurso propio de la evaluación científica. Características de un test. No existe un test perfecto, no ha sido creado todavía y probablemente no lo sea. Sin embargo, debe llenar algunas características. Debe ser válido, o sea, investigar aquello que pretende y no otra cosa. Si se trata de un test destinado a investigar el coeficiente intelectual de un grupo de personas, debe ser confiable, es decir, ofrecer consistencia en sus resultados. Estos deben ser los mismos siempre que se les aplique a idénticas condiciones. Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del investigador. La objetividad es requisito indispensable para la confiabilidad. Debe ser sencillo y claro, escrito en lenguaje de fácil comprensión para los investigadores. Debe ser económico, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo. Debe ser interesante para motivar el interés de los investigadores. En conclusión, podremos decir que cualquier clase de investigación que quiera emprenderse requiere de la utilización de una metodología de investigación, la cual se dedica principalmente al estudio de métodos y técnicas para realizar investigaciones y determina el cómo se desarrolla el problema planteado dentro de ella. El método científico no incluye solamente leyes, modelos e hipótesis, sino también todo un sistema de categorías y de conceptos. Los conceptos y las categorías deben corresponder a las relaciones y propiedades de los fenómenos. La técnica juega un papel muy importante en el proceso de la investigación científica, a tal grado que se puede definir como la estructura del proceso de la investigación científica. Sus rasgos esenciales consisten en que propone una serie de normas para ordenar las etapas de la investigación científica, aporta instrumentos y medios para la recolección, concentración y conservación de datos. Pero estos dos conceptos aplicados están sumamente relacionados entre sí. Pero ¿por qué decimos que estos conceptos se relacionan? La razón es muy sencilla. Son dependientes uno del otro y la existencia de uno es la aparición de otro. Una de las funciones principales del método es la de elegir las técnicas más adecuadas, las técnicas que se han mencionado a lo largo de este tema y que a convenir los intereses de la investigación, todo esto con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, ya que en el método se crearán bases, los fundamentos para la investigación y como se ha ido mencionando, esta es una serie de pasos, siendo la técnica parte de él. Las técnicas ayudarán al método a realizar con éxito esas bases y fundamentos propuestos, por lo cual deducimos que estos conceptos siempre deberán ir ligados entre sí para la ejecución y obtención de las metas. Cualquier clase de investigación que se quiera emprender requiere enfoque metodológico o una metodología de la investigación, a la cual se dedica principalmente al estudio de métodos y técnicas para realizar investigaciones.